Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos el recorrido el día de hoy con esto que publica Mundo UR, y es que 8 periodistas esperan por libertad plena a través de la ley de amnistía. El secretario general de la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas asegura que la situación atenta contra el ejercicio del periodismo, y sobre esto hay un trabajo de Mardo Leiprin. Según información preliminar, al menos 4 solicitudes de amnistía ya fueron negadas y están en proceso de apelación. Otras 3 solicitudes de sobreseimiento aún no reciben respuesta. Desde el Colegio Nacional de Periodistas se aboga por la libertad plena. Edgar Cárdenas, secretario general de la seccional Caracas del CNP, 11:30 de la mañana. Entendemos que solamente que tengamos un periodista, trabajador de la prensa, con esas medidas que impiden su movilidad, que impide ejercer la profesión dignamente, en esa medida la entendemos como una amenaza, la entendemos como una especie de mensaje que indica que eso le puede pasar a cualquier periodista. El abogado Alonso Medina Roa pide dejar de lado la discrecionalidad. No se le puede tener miedo a la amnistía. La amnistía es el instrumento perfecto para reconciliar, para comenzar a reconciliar un país. Debemos atender el espíritu y propósito de razón. Uno de los periodistas afectados es Carlos Julio Rojas, quien hizo un llamado al nuevo fiscal general y a la defensora del pueblo a revisar el retardo procesal en los casos de amnistía. Aquí otro caso en confirmado. El Tribunal 49 de Control con Competencia en Terrorismo decretó el sobreseimiento, en este caso de la causa judicial a favor del periodista Omario Castellanos, en el territorio nacional, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también este lunes 20. La instancia judicial desestimó los cargos penales impuestos previamente contra el comunicador social. Durante el desarrollo del proceso legal, los organismos de Estado le imputaron los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria e incitación al odio. Hablando de periodistas, tendremos 2 en nuestro programa el día de hoy. A las 7 estaremos conversando con Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en la fuente política, y con el corresponsal internacional Luis Alejandro Laya. Hablaremos del tema político, pero cómo no mencionar a nuestros colegas periodistas. Seguimos en confirmado. Leemos que el gobierno venezolano informó la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad para un grupo de 51 personas que se encontraban procesadas o condenadas por diversos delitos como parte de una política orientada a la convivencia democrática y la paz. Encontramos también en confirmado que la activista venezolana Andreina Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció la tarde de este lunes la continuidad de la vulneración de los derechos fundamentales de su hermano, Josnars Adolfo Baduel, incluido en el internado judicial El Rodeo 1. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, la defensora de derechos humanos alertó que nuevamente le fue suspendida la visita sin explicación oficial, lo que, según afirmó, forma parte de un patrón sistemático de incomunicación que impide a las familias verificar las condiciones reales de los detenidos. Por cierto, el Observatorio Venezolano de Prisiones, y esto lo publica El Diario, denunció este lunes la muerte de 2 presos comunes, David Enrique García y Ovidio José Madrid Mendoza, quienes se encontraban en el centro penitenciario El Rodeo, en el estado Miranda. A través de X, la ONG detalló que la muerte de García es atribuida a un paro respiratorio y se encontraba en el Rodeo 4, uno de los 4 edificios que integran el complejo penitenciario y un centro de reclusión del que hasta ahora no existían registros públicos. Sobre Madrid, indicó que la causa de su muerte fue igualmente por un paro respiratorio, pero en el Rodeo 3, lo que eleva a 2 los fallecidos en el mismo complejo en menos de 24 horas. Pues el mismo observatorio, la misma ONG, Observatorio Venezolano de Prisiones, denunció la noche de este lunes 20 de abril la suspensión inesperada de visitas en el centro penitenciario de Yare, en este caso, situación que generó protestas y preocupación entre los familiares de los privados de libertad. Mientras, en confirmado leemos que el fiscal general de la República, Larry de Boe Márquez, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con representantes del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, en la que se abordaron posibles líneas de cooperación orientadas a fortalecer la labor institucional del Ministerio Público. En el encuentro participaron Gianluca Rampolla, coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, y María Angélica Alvarado, coordinadora de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. 6:23. Mundo UR nos tiene que, para solicitar el levantamiento de sanciones, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, encabezó en Bolívar una marcha y encuentros con varios sectores de la región. Por eso el reporte es de Carlos Zuniaga. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que actualmente percibe lo que calificó como revitalización de la economía con algunas licencias que se han otorgado.
Solamente para utilizar un número, hay aproximadamente 1.800 sanciones en este momento vigentes en contra de Venezuela y se han emitido 18 licencias, incluida la licencia para la explotación de oro aquí en Ciudad Guayana, incluida la licencia petrolera. Solamente con eso ya se empieza a sentir la revitalización de la economía aquí en Guayana y la revitalización de la economía en todo el territorio nacional. ¿Qué significaría? Que tuviéramos completamente libres de sanciones como son todos los países o la mayoría de los países del mundo. Por eso estamos llamando a la gente. Rodríguez participó en una caravana que pasó por Ciudad Bolívar y en el caso de Ciudad Guayana también incluyó un encuentro con empresarios. El diputado se refirió a cánticos catalogados como racistas durante la concentración de venezolanos en Madrid. Tenemos que erradicar cualquier forma de discurso racista y erradicarlo desde el amor, desde la fuerza que va a tener esta peregrinación. El presidente de la Asamblea Nacional estará también en el sur de Bolívar y el miércoles tiene previsto viajar a Tumeremo, municipio Sifontes. Erradicar el odio, venga de donde venga, claro. 6:25 minutos de la mañana, en F. Encontramos que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela convocó este lunes un paro de 24 horas el próximo miércoles en todas las universidades públicas del país para exigir un salario digno, la negociación del convenio colectivo, así como la libertad de asociación. Y hablando de este paro, pues las centrales sindicales Unión Nacional de Trabajadores, Únete, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, la Confederación General de Trabajadores de Venezuela y la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela acordaron expresar de forma unificada su respaldo y compromiso con la acción convocada por los gremios del sector universitario. Sobre el salario, que acaba de ser mencionado, pues la fracción parlamentaria Libertad propone el uso de mecanismos de estabilización que garanticen el valor del salario a lo largo del tiempo. Hay un reporte de Derlis Marchán Pérez. Los parlamentarios consideran que la implementación de algunas políticas económicas fortalecerían los ingresos personales. Amelia Belisario, diputada de la Asamblea Nacional, 11 de la mañana. La autonomía del Banco Central para medir la inflación real, la transparencia de los ingresos y gastos del Estado, el control parlamentario sobre los fondos de estabilización y una reforma laboral que permita que el salario vaya atado al Producto Interno Bruto. Los diputados de la fracción Libertad califican como positivo el restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál pudiera ser la gran noticia para los venezolanos de restablecer estas relaciones con el Fondo Monetario Internacional? Que los venezolanos vamos a conocer las cifras mensualmente. Van a tener que hacerse públicas las cifras. Los diputados de la fracción Libertad presentarán sus propuestas ante la plenaria de la Asamblea Nacional. En esa misma línea, en Táchira, personal activo y jubilado del gremio de enfermería ratifica su exigencia de un salario y beneficios acordes a la situación actual. Tenemos este reporte de Yoiri Sosa. En el estado Táchira, el gremio de enfermería espera que el próximo 1 de mayo las noticias sobre el aumento de ingresos sea en el salario y no solo en los bonos, tal como lo han discutido en la mesa de diálogo social, del cual hace parte la Federación de Enfermeros y Enfermeras de Venezuela, que agrupa a 35 organizaciones de estos profesionales de la salud. Presidente del Colegio de Enfermerías del estado Táchira, licenciado Daniel Liscano. No estamos pidiendo una cosa del otro mundo, sencillamente lo que está tipificado en el artículo 91 constitucional con relación a la canasta. Hoy en día están casi los $700 mensual, que eso es lo que se está pidiendo como soporte base. Quienes siempre dicen presente y siguen solicitando reivindicación de sus derechos económicos son los profesionales en enfermería jubilados. Los jubilados nuestros que le dieron de 35, 40, 45 años, los que establecen la norma y más los que establecen la norma, lastimosamente están saliendo con las tablas en la cabeza. Ellos no están siendo beneficiados tal cual como establece la norma. Manifestó Liscano que aunque entienden que llegar a una remuneración adecuada no es inmediato, esperan que con los cambios económicos que se están dando en el país, estas mejoras con el gremio de la salud no tarde ni se dilate en el tiempo. Economía. Comencemos con esto que publica Bitácora Económica, y es que a las estaciones de servicio super premium que expenden el combustible a $1 el litro comenzó a regresar su clientela, pero ya va, luego de la comercialización nuevamente de gasolina de 50 centavos de dólar. Durante el primer fin de semana, de acuerdo con los dueños de las gasolineras, registraron un incremento de alrededor de 20% en las ventas. Al ponernos la gasolina solo super premium, las ventas cayeron en promedio 85%, es decir, vendíamos 15% de lo que habitualmente vendíamos de gasolina. Ahora, con la reincorporación de la gasolina premium de 50 centavos de dólar, en tan solo un fin de semana recuperamos 20% del mercado, según explicó el dueño de una estación de servicio en Caracas.
En Banca y Negocios leemos que el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco Rodríguez, señaló que tras la flexibilización de las sanciones al Banco Central de Venezuela y a instituciones financieras públicas, en los próximos meses pudiera verse una inflación de un dígito en el país. Consideró asimismo que el segundo trimestre del año va a ser mejor que el primer trimestre, pero también el segundo semestre va a ser mejor que el primero. Encontramos en Finanzas Digital que el Banco Interamericano de Desarrollo se prepara para retomar sus actividades en Venezuela luego de los anuncios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sobre la reanudación de sus relaciones institucionales con el país. Según Latin Finance, este paso marca el inicio del proceso para restablecer el acceso de Venezuela al financiamiento multilateral. Mencionamos el Banco Mundial, pues Banca y Negocios nos tiene que el representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, sostuvo una reunión con una representación del Banco Mundial encabezada por la vicepresidenta de la institución financiera para Latinoamérica y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra. De acuerdo con una publicación en el perfil oficial del Banco Mundial en la red social X, se trató de una reunión productiva y el organismo internacional indicó que en esta nueva etapa de diálogo se abre una oportunidad real para generar empleo, atraer inversión y apoyar el crecimiento, toda ella una cita textual. Finanzas Digital nos tiene que la economía venezolana mantendría su trayectoria de expansión en 2026, aunque seguirá enfrentando uno de sus mayores desequilibrios: la inflación. El más reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de 7,4% para este año, mientras que la inflación se ubicaría en torno a 271%. La combinación refleja un patrón que se ha vuelto recurrente: crecimiento económico sin estabilidad de precios. Cambiamos de tema. 6:30. Eni y Repsol planean comenzar a exportar gas natural desde Venezuela a finales de 2031 tras alcanzar un acuerdo con Caracas para reactivar un proyecto largamente estancado y así expandir la producción de un enorme yacimiento marino, según informó Bloomberg News el día lunes. El acuerdo permitiría a las empresas duplicar con creces la producción en el yacimiento ubicado en el Golfo de Venezuela y exportar el combustible como gas natural licuado desde una terminal flotante, según el informe que cita personas familiarizadas con el asunto. 6:31, vamos a ir a la pausa. Luego de ella volvemos sobre titulares económicos, pero tenemos información también sobre el tema educativo, sobre lluvias y sucesos, el panorama internacional y el deportivo también. Antes, Michelle Bublé y Es un bello día. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas, Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila.
Éxitos. Voces y canciones. Memorias en sonidos. En cada hogar de Venezuela. Wow, lo único que le faltaba a 1111 y con full chocolate son las nuevas Marielitas 1111 Chips, unas galletas súper crujientes y llenas de gotitas de chocolate. De pana no te las puedes perder, tienes que probarlas, serán tu nueva obsesión, porque si son 1111, son riquísimas. En el Hospital de Clínicas Caracas, tu salud es la prioridad. Combinamos tecnología de vanguardia y especialistas de reconocida trayectoria para ofrecerte la excelencia y la calidad que mereces. El cuidado de expertos y todo lo necesario para tu bienestar integral lo encuentras siempre con nosotros. HCC, la calidad y seguridad que tu salud merece. Con frescura, una aventura, vívela y disfruta. Suena y sabe cómo quieres. Hacer un pago móvil es enviar dinero al instante y hoy es más sencillo con QR y NFC S7B. Más ágil, más rápido, más Switch 7B, la red que evoluciona el pago móvil en Venezuela. Nuestra historia nos respalda, nuestros productos nos impulsan. Switch 7B, la red interbancaria del país. Atención, se acercan los 50 años de Óptica Caroní. Por eso, disfruta hasta el 30 de abril. Arma tu combo de montura más cristales y disfruta de tu descuento en la compra total. No dejes pasar esta oportunidad y visítanos en cualquiera de nuestras tiendas. Óptica Caroní, ven y verás. ¿Qué sabor tiene tu vida? ¿Cacao, canela, limón o tal vez clásico tradicional? Así es la nueva línea María Momentos de Caledonia. Un sabor para cada uno. Reconócelas por el color de sus empaques. Las que ya conoces, ahora en color anaranjado canela, morado cacao y la nueva verde para limón. Eleva tus momentos. Nueva línea María Momentos. Caledonia, comparte lo mejor. Celebra una super mamá con Movistar. Activa una línea prepago con un plan Movistar Plus. Disfruta 7 días de Movistar Go y SIM card sin costo, un bono en gigas y participa en el sorteo de 110 teléfonos. Movistar, conecta con lo que te mueve. Promociones aprobadas por la SUNDE válidas del 15 de abril al 31 de mayo de 2026. Éxitos. Emoción. Momentos. Clásicos auténticos. Son las 6:37 minutos de la mañana. Antes de volver sobre nuestros titulares, vamos a compartir algunos mensajes publicitarios como este de Donsen. Si eres constructor, ingeniero, arquitecto, este año 2026 integra a tus proyectos la tecnología que ha transformado a Venezuela. Donsen cumple 20 años de innovación ininterrumpida ofreciendo conexiones de polifusión para olvidar corrosión, desgaste. Así que asegura tu obra civil con la marca que ya es tradición en el país. Verde, puede ser cualquiera, Donsen es una sola. Celebra con Donsen 20 años de calidad. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y a ver, en leche, innovar muchas veces significa invertir para hacer el proceso más sólido. En Inversiones Lácteas San Simón se trabaja triplicando capacidades, agregando una segunda línea de secado e incorporando tecnología aséptica para productos UHT. Hablemos también en este punto de Inca, de lubricantes Inca, que saben lo importante que es cuidar el vehículo familiar, la moto, la herramienta de trabajo. Por eso Lubricantes Inca ofrece calidad comprobada para cada necesidad, automotriz, industrial, diésel y más. Este mes de abril cumplen 48 años protegiendo los motores que mueven al país, con productos fabricados con tecnología de talla mundial y certificación internacional. Síguelos en Instagram como @IncaLub. Lubricantes Inca, lo que tu motor prefiere. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Así es, toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. ¿Y por qué? Por su inconfundible crunch, por sus 4 capas de relleno y por sus 4 deliciosos sabores: vainilla, fresa, limón y chocolate. Es así como suena el crunch de Renata. La wafer es crunch, crunch.
crunch, la wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata. La felicidad incluye a la wafer de Renata, otra marca de Isola Foods. Síguelos en @Productos Renata. Cierro hablándoles de Conexus. Detrás de cada transacción exitosa hay una innovación de Conexus. Son pioneros en el desarrollo de la tecnología que hoy usamos a diario, como por ejemplo el pago móvil. Casi 4 décadas liderando la interconexión estratégica en Venezuela con infraestructura de primer nivel y un equipo humano enfocado en el mañana. Tecnología de vanguardia segura y bajo norma. Conexus, conecta tu mundo con la tecnología del futuro. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Retomamos nuestros titulares. Los económicos. Finanzas Digital nos tiene que el sector franquicias en Venezuela proyecta una expansión de entre 10 y 15% en este año 2026, impulsada por gastronomía, retail y servicios, además del renovado interés de marcas internacionales en regresar, algunas regresar, otras ingresar al país, según Raúl Angulo, presidente de Profranquicias. Señaló que actualmente operan más de 75 marcas con 2.500 puntos de negocio que generan más de 44.000 empleos directos e indirectos. Afirmó que la actividad muestra señales de consolidación y que el crecimiento previsto responde a una mayor formalización y la ampliación de operaciones ya existentes. Y la Cámara de la Construcción en Monagas exhortó a los entes gubernamentales y sectores productivos unir esfuerzos para impulsar la industrialización de Maturín y atraer nuevas inversiones. Escuchemos a Johnny Moisés Ulloa. El director de la Cámara de la Construcción en la entidad, Piero Soler, recalcó que ante la reactivación petrolera, la industria requiere de una infraestructura y vialidad sólida que permita aumentar el Producto Interno Bruto regional. ¿Cómo se va a mover un loboy? ¿Cómo se va a mover un coltui? ¿Cómo se mueve un taladro? Que nosotros podamos desarrollar la ciudad. ¿Qué significa desarrollar la ciudad? Vamos a la construcción, que un país desarrollado se mide en metros cúbicos de concreto. Insistió en que la pieza fundamental para el desarrollo de la región es la reactivación definitiva del financiamiento tanto de la banca pública como de privada. No estamos hablando de créditos de 10.000 bolívares, estamos hablando de créditos de 10, 20 millones de dólares, de 200 millones de dólares, de 500 millones de dólares. No estamos hablando de créditos de $1.000. Aquí cualquier máquina vale $200.000. El director de la Cámara de la Construcción en la entidad, Piero Soler, precisó además que el gremio está dispuesto a trabajar junto al Ejecutivo para reactivar el sector y dinamizar la economía nacional. Y representantes de la Cámara de Transporte del Centro solicitan exoneración de impuestos para la importación de vehículos pesados. Advierten que 90% de la flota actual se encuentra obsoleta. Escuchemos a Ruth Lara Castillo. Aseguran que el parque automotor de carga pesada ya supera las 4 décadas. Considera necesaria la renovación de camiones para garantizar el traslado seguro de bienes y servicios. Santiago Rodríguez, presidente de Catra Centro. Poder hacer una exoneración a algunas empresas de transporte, en este caso nuestro gremio, como Catra Centro, de poder importar unas 10, 20 gandolas, exonerándolas de impuestos y poder hacer una renovación de flota. En Venezuela la gran mayoría de flota están entre 40 y 50 años y es un tema de seguridad, no solamente para el conductor, que es el que maneja la unidad, sino también para todas estas personas que están viajando alrededor de ellas. Demandan financiamiento, mejoras en la vialidad, así como en el despacho de combustible. Y adicional a esto, acuérdense que una gandola, para poder hacer un traslado necesitamos por lo menos 700 litros para poder hacer un viaje mediano largo. Entonces hay estaciones de servicio donde solamente quieren darle 100, 200, donde estamos pidiendo que algunas carreteras se queden de prioridad. Incluso si queremos exportar y queremos quedar bien con algunas exportaciones, debemos tener una vialidad que funcione. Invitan a las autoridades en materia de transporte a promover mesas de trabajo para abordar estos temas y a los transportistas a prepararse para estar operativos frente a un escenario de inversión en el país. Y de Carabobo a Guárico, el director de la Asociación de Productores Agropecuarios de ese estado, Rafael Mesa, explicó que productores de la entidad iniciaron el ciclo de siembra de unas 150.000 hectáreas de maíz blanco y amarillo financiado a través de la venta de sus máquinas agrícolas y parte de sus rebaños de ganado. Mesa indicó que las dificultades para tener acceso a créditos a través de la banca, tanto pública como privada, originó que los productores tuvieran que vender parte de sus equipos para poder costear este año la siembra del rubro. Educación. En Runrunes leemos que durante la mañana de este lunes, la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, recibió a los miembros de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y del Consejo Universitario. Los estudiantes presentaron diferentes propuestas de cara a mejorar las condiciones en la universidad, en la casa que vence la sombra. Bajo la premisa de que la masificación sin calidad no es educación, la propuesta busca restablecer el rol estratégico de la UCB y sus núcleos regionales en el desarrollo nacional
exigiendo sí un compromiso real del Ejecutivo para revertir el deterioro de laboratorios, servicios de salud, beneficios estudiantiles. A continuación voy a enumerar las 16 peticiones. Hay una breve descripción de cada una de ellas, pero voy a enumerarlas nada más. Canales de comunicación, uso de fondos soberanos, respeto a la planificación de cupos, revisión del modelo de asignación, auditoría de cupos, fortalecimiento de sedes específicas, descentralización presupuestaria, devolución de la zona rental, infraestructura digital, modernización de laboratorios, garantía de calidad académica, reestructuración de becas, reimpulso del FAMES, que es la Fundación de Asistencia Médica para cubrir emergencias y cirugías, rescate del Hospital Universitario de Caracas, renovación ante el CNU y renovación de delegados ministeriales, es decir, cambiar la representación del ministerio ante el Consejo Universitario de la UCB. Lluvia. Las lluvias generan daños en zonas agrícolas y turísticas del estado Trujillo. El reporte lo tiene Alexander González. El alcalde del municipio Valera, Alfredi Moreno, informó que las recientes precipitaciones dejaron afectaciones en la vía que da acceso al sector llanito del Pedregal, ruta que conecta a las parroquias Mendoza Fría con La Puerta. El mandatario local indicó que en el lugar se mantiene desplegado el Estado Mayor de Emergencias para rehabilitar la vialidad de las zonas de interés turístico y agrícola. Ya en las próximas horas vamos a emplear maquinaria que vamos a traer del centro de la ciudad, que se puedan trasladar para acá. Yo espero que, en las próximas horas podamos ya restablecer totalmente esta vía. Por ahora, la mitad de la vía está con su paso, que es para que nuestra gente pueda circular, paso controlado. El servicio de agua potable fue suspendido en la capital andina por la crecida del río Castán. Autoridades locales informaron que esta situación impide las labores en la planta de tratamiento del acueducto. Y las lluvias de las últimas horas han afectado las vías que conectan Mérida con el Vigía. El paso alterno por La Palmita está habilitado y el reporte lo tiene Jade Delgado. Debido a fuertes deslizamientos y caída de árboles originados por las intensas precipitaciones, el paso estaba obstaculizado. Lisandro Segura, alcalde del municipio Alberto Adrián en Mérida. Encontramos acá en la vía hacia La Palmita, donde está una de las mayores afectaciones producto de las fuertes lluvias de la madrugada de hoy. Hemos tenido deslizamientos de talud, hemos tenido caídas de árboles en más de 10 partes en todo el eje de la vía hacia La Palmita, desde el puente Quebrada la Virgen hasta la población de La Palmita. Dijo que junto a trabajadores del gobierno regional habilitaron el paso. Trabajo de remoción de los taludes y se va a aperturar paso solo para vehículos livianos y motocicletas. No se va a permitir el paso para vehículos pesados. Igualmente, la vía principal de los túneles se sigue afectada desde hace días debido a la caída de rocas de gran tamaño, donde el pavimento sufrió daños. Este lunes ha sido abierto de forma controlada. Cada vez que se registran derrumbes es cerrado por precaución, por lo que piden paciencia a quienes se transitan por esta carretera que conecta la zona panamericana con el eje metropolitano. Sucesos. En Mundo UR leemos que en el Zulia fue hallado el cadáver del adolescente que había desaparecido en las aguas del lago de Maracaibo en el Parque Vereda del Lago 2. El reporte lo tiene Madeline Palmar. La víctima fue identificada como Aidón Maicán, de 16 años de edad, quien fue localizado a pocos metros del lugar donde se sumergió en las inmediaciones del Parque Vereda del Lago 2. De acuerdo con la información oficial, el cuerpo se encontraba enganchado en una red de pesca artesanal. Marco Amaya, director de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Maracaibo, 10 de la mañana. Testigos señalan que ellos estaban bañándose y uno de ellos pues cayó en una especie de hoyo dragado que tiene esta costa del lago. Él trató de ayudarlo, pero lamentablemente pues no salió a flote nuevamente. Desde esa hora se activaron los protocolos de búsqueda hasta que hoy a las 9:05 pues desafortunadamente encontramos el cuerpo sin vida del joven. Según las autoridades, el joven habría caído en un hoyo con una profundidad aproximada de 2 metros, lo que dificultó que pudiera salir. Ante este hecho, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a no bañarse en zonas no aptas del lago de Maracaibo, mientras que usuarios del parque exigen mayor señalización y medidas de seguridad en estos espacios. Y el diario nos tiene que el Observatorio de Seguridad Vial contabilizó 351 accidentes de tránsito en marzo de 2026, en los que 145 personas fallecieron y otras 456 resultaron lesionadas. Del total de fallecidos, 113 eran hombres, 32 mujeres. Los motorizados encabezaron nuevamente la lista de víctimas fatales con 69 de los casos, lo que representó 49% de lo recabado por el Observatorio de Seguridad Vial y compartidos este lunes 20 de abril, 6:49.
Planeta de Naciones. Internacionales. Comenzamos con esto que tiene Mundo Werre, y es que este martes 21 de abril, hoy, se cumple un año de la muerte del Papa Francisco, el primer latinoamericano que llegó a ser líder de más de 1.400 millones de feligreses en el mundo. Fabián Ortega tiene este reporte especial. A un año de su muerte, el Papa Francisco sigue siendo recordado no solo por lo que enseñó, sino por el modo en que lo enseñó, con cercanía, misericordia y una constante invitación a salir al encuentro de los más vulnerables. Fue el cardenal Kevin Joseph Farrell quien anunció al mundo el deceso del sumo pontífice. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Su santidad retornó a la casa del Padre a las 7:35 de la mañana, hora de Roma, el lunes 21 de abril de 2025, a los 88 años de edad, en su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano. La causa, un accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca, luego de haber pasado más de 5 semanas hospitalizado por una neumonía bilateral y una grave infección respiratoria. Nacido como Jorge Mario Bergoglio en Argentina en 1936, es el primer jesuita en ser elegido sumo pontífice, marcando un hito al ser no solo el primer papa latinoamericano, sino el único jesuita en la historia de la Iglesia. Hoy es recordado como un líder con sensibilidad pastoral. Así lo destaca el provincial de los jesuitas en Venezuela, Padre Alfredo Infante. El Papa Francisco se llama Francisco porque justamente su legado tiene que ver con San Francisco de Asís. ¿Y cuál es la impronta de San Francisco de Asís en el Papa Francisco? En primer lugar, una iglesia pobre para los pobres. En segundo lugar, una iglesia reconciliada con la casa común. Y en tercer lugar, una iglesia peregrina. La defensa del planeta, la difícil situación de los inmigrantes y la construcción de la paz a través del diálogo fueron los pilares de su papado. Durante los 12 años de su pontificado, el Papa Francisco visitó 66 países y convocó 9 consistorios donde creó más de 142 cardenales, entre ellos a Cardenal Baltasar Porras en 2016 y a Cardenal Diego Padrón en 2023. A Venezuela le regaló sus 2 primeros santos, autorizó la canonización de José Gregorio Hernández y de Madre Carmen Rendibles. Su legado sigue vigente, según destaca el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Bior. A Venezuela lo había visitado siendo provincial de los jesuitas y en los encuentros siempre recordaba su visita a Venezuela. En todo el país, en Venezuela y especialmente en nuestra arquidiócesis de Caracas, estamos poniendo en práctica sus enseñanzas, particularmente renovando todos los consejos pastorales en las parroquias. Y una cosa muy importante fue su llamado a la atención a los más pobres, la atención a las periferias. Francisco nos recordaba siempre que el centro se ve mejor desde lejos de las periferias. Por lo tanto, una iglesia en salida, una iglesia misionera. Este martes, en Roma, en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, donde reposan sus restos, se le rendirá honores con el rezo del Santo Rosario y la celebración de una Santa Misa. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo, Maracay. Sonidos en primera fila.
Son las 6:56 de la mañana. The Course y el tema Dreams, sueños, sonando en la señal de éxitos. Permítame algo de publicidad para retomar los titulares internacionales, lo más destacado de los titulares internacionales. Antes de hablarles de Plumrose, porque con cada gramo de jamón Plumrose eliges compartir y disfrutarlo. Bueno, eliges ese sabor irresistible que ya conoces y la confianza que solo pueden darte 72 años de experiencia cuidando a los tuyos. Porque al final del día, cuando eliges Plumrose, eliges dar lo mejor. Por eso Plumrose. Por eso Plumrose. Hablemos también de Grupo Leti. Empezar la semana con pesadez, no es opción. Regula tu ritmo natural con Fiber Fit Plus. Su fórmula con glucomanán y planta GOBAT es la fibra soluble que tu tránsito intestinal necesita para funcionar correctamente. Siéntete ligero y en equilibrio con Fiber Fit Plus de Grupo Leti, porque nuestro compromiso es mayor por ti. Y hablemos de la versatilidad de los vehículos Fotón, que es clave para el éxito de tu empresa. Desde las pick-up, Tunland E y G7, las vans de carga y pasajeros y los chutos de 45 toneladas para carga pesada, Fotón se adapta a cualquier desafío ofreciéndote la potencia y fiabilidad que necesitas para tu día a día. Sé parte de la familia Fotón y disfruta de su extensa garantía y el mejor stock de repuestos de Venezuela, lo que te brinda la confianza que necesitas. Visita uno de sus 12 concesionarios en el país y descubre cómo Fotón te hace la carga más ligera. Cierro hablándoles de KFC, porque ya sabes qué día es hoy, ¿no? Martes loco en KFC y no te puedes perder todo lo que tienen para ti. Son combos para 3 y 5 personas que combinan piezas de pollo, hamburguesas, popcorn, papas y bebida a un precio increíble. ¿Qué estás esperando? Ve hoy a cualquiera de las tiendas KFC o si prefieres, ordena por delivery, pero únete al día más loco de la semana. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Cruzando fronteras para acompañarte. En primera fila, Román Losinski. Por Éxitos. A ver, de los titulares más destacados, AFP nos tiene que representantes de Israel y Líbano mantendrán el próximo jueves en Washington una segunda ronda de negociaciones para explorar el fin del conflicto. Pero el diputado de Hezbollah, Hassan Fadlah, declaró que el movimiento chiita quiere que la tregua continúe y que Israel se retire del sur del Líbano al afirmar que nadie podrá desarmar a esta organización aliada de Irán. Mientras, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghai, dijo que por el momento no hay planes para una segunda ronda de negociaciones con los Estados Unidos. Luego en Sudamérica, Argentina, el presidente Javier Milei recibió la medalla presidencial de honor precisamente de Israel de manos de su homólogo Isaac Herzog en una ceremonia en la que este último destacó que el galardón es un símbolo de gratitud por la claridad moral del argentino, así como de la humanidad, valores y visión compartida por un futuro mejor de ambas naciones. Y vamos a Colombia. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó una reunión extraordinaria de seguridad para evaluar el asesinato de 2 integrantes de la producción de la serie Sin Senos, Cia y Paraíso, hecho que obligó a suspender las grabaciones previstas en la capital. Tenemos un reporte de Oscar Pineda desde Bogotá. El crimen ocurrió el sábado en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, donde se hacían las grabaciones. Según las primeras versiones, un hombre atacó con arma blanca a un integrante del equipo de producción. En medio del incidente, otros 2 trabajadores resultaron heridos. Uno de ellos falleció. El agresor, identificado como Josué Cubillos Gaviria, de 24 años, posteriormente fue asesinado por personas de la comunidad. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, lunes 6 de la mañana. Vamos a hacer un consejo de seguridad, está citado a primera hora para revisar este y otros hechos de violencia que ha habido en la ciudad en los últimos días. De nuevo, toda mi solidaridad con las familias de las víctimas de este hecho atroz. El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que el atacante tenía antecedentes penales. Lunes 10 de la mañana. Esta persona había ya sido denunciado por delito de amenazas, ha tenido una historia clínica en la cual el diagnóstico psicótico de trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias estupefacientes. La Asociación Nacional de Trabajadores Audiovisuales solicitó la suspensión del rodaje y pidió investigar si hubo posibles negligencias por parte de los organizadores tras el hecho en el que murieron 2 trabajadores y el agresor. Si vamos a Centroamérica, la justicia de El Salvador inició el lunes un juicio contra 490 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha, la MS-13, entre ellos varios fundadores y líderes, según informó la Fiscalía General y el Centro de Tribunales.
Vamos a hablar de Cuba. El gobierno cubano confirmó que las autoridades de la isla mantuvieron una reunión con funcionarios de Estados Unidos. Información procedente de Estados Unidos apuntaba que los representantes de Washington exigieron a la parte cubana la liberación en el plazo de 2 semanas de presos políticos relevantes. Y si vamos a México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno desconocía la presencia en ese país de 2 agentes antidrogas que murieron el fin de semana en un accidente automovilístico tras una operación contra el narcotráfico. Por otra parte, las autoridades de Luisiana han identificado al autor del tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde el año 2024, que acabó con la vida de 8 menores de edad, como el padre de 7 de las víctimas. Luego, en Ucrania, la Agencia Europea de la Policía de Europol anunció este lunes que encontró el rastro de 45 niños ucranianos trasladados a la fuerza o deportados hacia territorios ucranianos ocupados por Rusia, a la propia Rusia y a Bielorrusia. Y Corea del Norte confirmó este lunes que realizó una prueba con misiles balísticos, ya lo había adelantado Corea del Sur. Japón retiró el lunes la alerta por tsunami emitida tras el fuerte terremoto de 7.7 y Apple anunció este lunes el nombramiento de John Ternus, la figura de la propia firma, como su próximo director ejecutivo y ha encomendado la tarea de dirigir la empresa sucediendo a Tim Cook. Son las 7:02. Al regreso, información política. Vamos a hablar de política con 2 colegas periodistas y vamos a hablar también del informe de Consultores 21 que tiene que ver con la diáspora venezolana. Antes, In Excess y Te Necesito esta noche.